momento de la historia está compartiendo con un luchador sindical, con un experto en asuntos sindicales, con un profesional de la filosofía, del periodismo, de la seguridad social hoy en día, que es el licenciado José Gómez Cerda. Y en el segmento pasado él nos describió de qué dio origen a la celebración del Día Internacional del Trabajo, cómo eso fue reconocido en el mundo entero como resultado de una masacre que se produjo en Chicago, pero además también de cómo la corriente sindicalista expresada en uno de sus principales exponentes en la República Dominicana, Cunha, su incidencia aquí y su aporte en la lucha contra la primera intervención norteamericana de 1916 y 24. Él nos describió eso en este segmento, sí. Lo invitamos a que nos concluya esa parte, avancemos del sindicalismo en la época de Trujillo y concluyamos en el sindicalismo dominicano posterior al ajusticiamiento de Trujillo, que precisamente próximamente, en este mes, va a cumplir 50 años ese acontecimiento. Sí. Bueno, hablamos de José Eugenio Cunha y su labor. José Eugenio Cunha aprovechó, fue el primer dirigente o líder internacional que aprovechó el espacio internacional, que fue la primera organización que se hizo panamericana, que impulsaron la AFL. Pero Cunha también participó en la creación de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que se hizo en 1920 en los Estados Unidos. O sea, aunque tiene su sede en Ginebra, pero la creación fue en Estados Unidos. Él no era delegado de la República Dominicana porque la República Dominicana estaba ocupada, por lo tanto no fue invitada. No era un país, era una dependencia. Pero Samuel Gompel, que participó, lo llevó a él como acompañante para que participara como observador en la OIT. Quiere decir que aunque la República Dominicana no participó en la creación de la OIT, pero sí un dirigente dominicano, José Eugenio Cunha, participó en la creación de la Organización Internacional del Trabajo, acompañando al líder norteamericano Samuel Gompel. Pero además de eso, José Eugenio Cunha introdujo y aprovechó sus relaciones para relacionar a políticos como Cestero, como Federico Enríquez Carvajal y a Rafael Estrella Ureña, para vincularlo con la gente de poder de Estados Unidos que estaba ocupado. En la tercera congreso de la Copa que se celebró en México, entonces, además de Cunha, él llevó como invitado a Rafael Estrella Ureña, quien posteriormente fue presidente de la República. Y Estrella Ureña fue como delegado a ese Congreso de Trabajadores Internacional, pero especialmente para establecer contactos y relaciones. Entonces, en la primera etapa del desarrollo del movimiento obrero dominicano, la figura cumbre fue José Eugenio Cunha. No solamente por organizar a los trabajadores en San Pedro de Macorís, en Puerto Plata y a nivel de otras provincias, sino especialmente por la vinculación que tuvo a nivel internacional en la creación de la OIT y en los congresos para denunciar la ocupación. Y parte de las diligencias que se hicieron después, se le debe atribuir a José Eugenio Cunha la labor que hizo internacionalmente, porque eran pocos los dominicanos que se dedicaban a ese tipo de labor. Y hay que reconocer que era un hombre pobre que hizo eso con muchas limitaciones. Qué bien. Se ha hablado y se ha reconocido, yo creo que es un gran aporte que usted hace sobre Cunha como dirigente sindical y como un propulsor del sindicalismo auténtico de la República Dominicana, con datos para uno desconocidos, y yo creo que son un gran aporte a la historiografía dominicana sobre el sindicalismo. Se han escrito muchas cosas, pero no había oído ese detalle así con esa precisión. No sé si en un libro que escribió Casá habla o lo toma en cuenta esto. ¿No lo toma en consideración? No sé. Crea. No lo tengo, bueno, pero... sí. Entonces, algo importante es que se ha tomado de referencia la lucha en los años 40 del sindicalismo, cuya expresión fue Mauricio Báez. Si usted no pudiera hablar de ese periodo del sindicalismo y sus manifestaciones, y entonces concluyamos en este segmento sobre el reinicio, el resurgimiento del sindicalismo ya en la
en la fase, digamos, post-eliminación de Trujillo? Durante toda la dictadura de Trujillo, Trujillo utilizó a la Confederación de Trabajadores Dominicanos, la CTD, como un instrumento del Partido Dominicano, y en ese transcurso no hubieron luchas, excepto las que organizó Mauricio Báez en la región este del país. En 1942 se hizo una huelga, pero fue muy reprimida en La Romana, y en 1946, aprovechando una apertura que hubo, en la cual Trujillo permitió... Una forzosa... Sí, Trujillo permitió que vinieran dirigentes internacionales, sindicales, que se desarrollara la juventud democrática, que hubieran otras cuestiones, y Mauricio Báez fue el líder de una huelga en enero de 1946 para reclamar reivindicaciones con los trabajadores azucareros, tanto de La Romana, que era el ingenio más grande que existía, como de San Pedro de Macorís. Es conocido la historia. Dos dirigentes de La Romana, que uno le llamaban Negrita y otro Blanquito y Negrito, a los dos lo asesinaron, hubo mucha persecución, Mauricio Báez tuvo que salir del país y fue asesinado en La Habana, Cuba. Mauricio Báez es el símbolo de esos 31 años de dictadura, el único dirigente capaz de organizar, y no solamente organizar a los trabajadores, sino hacer una confrontación con el gobierno, porque cualquier manifestación que se hiciera en aquella época era frente al gobierno. No era frente a una empresa, sino frente al gobierno. Y quiere decir, en 31 años solamente se hicieron dos huelgas. La huelga del 42, que fue reprimida inmediatamente, y la del 46. Uno puede decir, bueno, pero una huelga que duró 6 días, eso no es nada, porque ahora se hacen de una semana. Pero en aquella época, frente a la situación, entonces Mauricio Báez, igual que Cújar en la primera etapa, en la segunda etapa de la dictadura de Trujillo, el hombre, el líder obrero indiscutible fue Mauricio Báez. Entonces yo recordando como desde cuando era niño, que en el 1 de mayo se celebraba aquí, pero eran desfiles a favor de Trujillo, de Trujillo, y sí, muchas fiestas en todos los sitios donde estaban los albañiles, los zapateros, los gremios que había, pero que estaban restringidos, sí, y tenían que seguir una adhesión al jefe. Y ahí no había oposición ni había nadie, nadie reclamaba a nadie, no se atrevía a nada. Y seguramente que elegían la gente que eran afectas al porque régimen. Eran puestos, y habían personas de muchos conocimientos, como Pardilla, como Washington Juareño en Santiago, Prat Ramírez, que era un intelectual también, que estuvo en la CTD dirigiendo, pero eran, o sea, el Partido Dominicano era que ponía quién eran los dirigentes de la CTD. Y ellos iban a la OIT, hablaban de todo lo bueno del Código Trujillo de Trabajo que existía, que decían que era textualmente era bueno, pero no había aplicación. Entonces, bueno, después de Mauricio Báez, de la gesta, entonces aquí se creó el Seguro Social, se creó el Código de Trabajo, fueron frutos de esa lucha de Mauricio Báez, como reivindicación, no en lucha de los trabajadores, sino que el gobierno vio la necesidad de buscar... eliminado Trujillo, entonces, ¿cómo resurge el movimiento sindical? ¿Qué características tuvo? ¿Cuáles fueron las primeras centrales sindicales y cuáles fueron los más destacados dirigentes de esa época? Estamos hablando de 1961, 1962. Bueno, después de la muerte de Trujillo, la primera organización que se hizo fue el Frente Obrero Unido Pro Sindicatos Autónomos, FOUSA. Eso fue creado más o menos bajo la orientación de Unión Cívica Nacional. Era un movimiento, como dice, pro sindicatos, quiere decir, no era una organización, sino para crear. Pero la efervescencia... Era como el intento de FOUSA. Sí. Pero, y el 14 de junio no tenía incidencia ahí, bueno, en esa época. Ahí, que usted recuerde, o que usted haya estudiado. FOUSA se presentó como una organización amplia, de todos los sectores. Eso fue en septiembre, pero en diciembre ya hubo una división. Quiere decir, el sector norteamericano, que era dirigido en esa época por el agregado laboral Fred Somerford, ellos sacaron su gente de la FOUSA, hicieron lo que se llamó FOUSA Libre, que después se convirtió en CONATRAL. El PRD, que era un partido que estaba emergente en esa época, y en ascenso, entonces creó con otra central que se había hecho, que se llamaba CECITRADO. Entonces Central del Sindicato de Trabajadores Dominicanos. Dominicanos hicieron
Fausa Cecitrado, y otro grupo donde estaba Fernando Muñiz y otro grupo se quedaron con el nombre de Fausa. Los partidos de izquierda nunca tuvieron en la primera etapa una fuerza sindical porque crearon una organización que se llamaba La Unión, dirigida por un señor Cáfaro que trabajaba en la cementera, pero eso no tuvo... Hermano de Nini Cáfaro. Sí, pero eso no tuvo incidencia en el movimiento sindical, o sea, La Unión... Ahí estaba también Julio de Peña, Valdés, si usted está... Bueno, Julio de Peña estaba primero en la CAS, porque el sindicato de la Manicera era afiliado a la CAS y después él pasó a Cecitrado. Sí. Pero, o sea, los grupos de izquierda no tuvieron incidencia sindical organizada, o sea, tenían de trabajadores ideológicamente, pero no tuvieron una central sindical. Al dividirse Fausa en esos tres grupos, que eran más bien americanos en una parte, otro del PRD y otro tenía influencia Unión Cívica Nacional, que eran las dos fuerzas políticas de la primera... los primeros años después de la muerte de Trujillo. Entonces, en enero del 62, constituimos la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. Tanto las anteriores, las tres organizaciones de Fausa como la CAS, había un elemento unitario que era, nadie era trujillista. Ahí no hubo infiltración de gente que eran trujillistas que pasaron ahí, sino todo lo de Trujillo desapareció, sindicalmente no hubo nada, había un patrimonio que es un local que está frente al Parque Enriquillo, que ahí era que se reunían, que eso después... Porque el Centro Obrero. El Centro Obrero. Pero no quedó ningún rastro sindical de lo anterior, o sea, nadie se mezcló con eso, eran personas en su mayoría muy jóvenes, que sin rastro de la dictadura. Y la CAS desde el principio se constituyó en la primera fuerza por dos cosas fundamentales. Primero, de ser una organización que se caracterizó por ser autónoma e independiente. O sea, aunque los principios ideológicos eran compartidos, por ejemplo, con el Partido Revolucionario Social Cristiano de aquella época, con el Bloque Revolucionario Universitario Cristiano y la Juventud Revolucionaria Social había una coherencia ideológica, pero no había dependencia de imposición de unos con otros, y se respetó siempre la autonomía y la independencia de cada uno de los sectores. Muy bien, muchas gracias, don José. Vamos a una pequeña pausa y vamos a seguir esa cronología del movimiento sindical expuesta con la maestría de una gente que fue de los fundadores del movimiento sindical desde 1962 en la República Dominicana. Así que ustedes, por favor, mantengan la sintonía con este programa especial dedicado a todos los trabajadores dominicanos y del mundo en el Día Internacional del Trabajo.